Por este clima, ¿verdad? Que no hace calor. ¿Alguno tiene calor? Sí, Bueno, ¿tú por qué andas bien forrada? Ok, pues vamos a la palabra de este día. Es una palabra que da continuación a lo que vimos la semana pasada. Y el título de esta palabra es ¿qué significa ser nueva criatura? La semana pasada veíamos algo muy importante, ¿verdad? Que cuando una persona nace de nuevo, experimenta algunos cambios importantes, que es muy necesario que nosotros tengamos claros, ¿verdad? Es importante que nosotros, para que podamos tener un crecimiento y podamos realmente vivir en el Espíritu, como dice la Biblia, necesitamos tener entendimiento de lo que realmente sucedió en nosotros, ¿verdad? Y la palabra es muy clara en cuanto a eso, ¿verdad? Así que decíamos que cuando una persona nace de nuevo, Dios le cambia la naturaleza. Y la palabra naturaleza, quiero leerle lo que es el significado. Dice, es un principio rector de vida, dotado de leyes propias, que guía y conduce a la criatura a actuar de forma determinada al margen de la intervención humana. O sea, nosotros no tenemos nada que hacer ahí, ¿verdad? Simplemente actuamos de acuerdo a la naturaleza que tenemos. Se lo voy a volver a leer porque está largo, pero muy interesante. Dice, es un principio rector de vida, dotado de leyes propias. ¿Quién le pone las leyes? Dios, ¿verdad? Que guía y conduce a la criatura a actuar de forma determinada al margen de la intervención humana. Ahora, decíamos la semana pasada que en los seres humanos aplica dos tipos de naturaleza. Todos los que estamos aquí tenemos o de un tipo o de otro tipo. Uno es la naturaleza divina, que es la que recibimos, ¿verdad? Cuando la persona nace de nuevo, cuando la persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, que abre su corazón, el Espíritu Santo entra en el corazón de la persona y le da la vida divina. O sea, en otras palabras, esa persona recibe los genes de Dios. Así lo dice la palabra. Somos participantes de la naturaleza divina. O sea, Dios nos da de su propia naturaleza. Hay un tipo de vida que los griegos llamaban, y es el tipo de vida zoe, así como Z. Zoe. Hay bios y hay psique, ¿verdad? O psique, que es bios, es vida orgánica, psique es la vida mental, emocional, pero hay una tercera clase de vida que es la vida zoe. Esa, en ninguna universidad usted va a escuchar hablar de la vida zoe, porque es la vida que viene de Dios. Es el más alto nivel de vida que existe. Y esa es la que recibe una persona cuando nace de nuevo. ¿Ok? Entonces es un tipo de vida, la vida divina, la naturaleza divina, pero también hay otro tipo de vida que es la terrenal o la naturaleza carnal, la que el hombre recibió cuando se rebeló contra Dios. El hombre recibió esa naturaleza que lo desconectó de Dios, porque ese tipo de vida tiene los genes, pero no de Dios, de Satanás. La Biblia dice, ¿verdad?, que el que no le pertenece o no es hijo de Dios, automáticamente es hijo de Satanás, o sea, bajo el dominio de Satanás. Ahora fíjese, de esas dos naturalezas, usted tiene una de esas. ¿Cuántos tienen la naturaleza divina aquí? ¿Alguno? Qué bueno, hay varios. Qué bueno, gracias a Dios. Cada naturaleza tiene sus propios apegos. Cada naturaleza tiene sus propias elecciones o inclinaciones. Entonces, cuando la persona recibe esa nueva naturaleza, la naturaleza divina, hay un cambio interior que experimenta la persona. Fíjense, este cambio que pasa en el ser humano no es un cambio físico. O sea, la persona sigue con sus mismas cualidades físicas, características, ¿verdad? Si es gordito, pues sigue estando gordito, apenas que se ponga a dieta, ¿verdad? O
si es morenito, no hay problema en cuanto a eso, pero seguimos siendo igual físicamente. Y también no es un cambio en las propiedades mentales. O sea, si la persona tiene ciertas habilidades mentales, ¿verdad? Sigue siendo igual. Entonces, ¿qué sucede? El cambio verdadero es un cambio espiritual. Es un cambio interior y se lleva a cabo en el corazón. Algo le pasa al corazón. Dios hace un cambio. Ahí es el lugar de la operación del Espíritu de Dios, porque la Biblia toma el corazón del hombre como el centro de sus operaciones para toda la vida. Por eso la palabra le da una importancia muy grande al corazón. El Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Entonces, fíjese, la persona actúa y decide según las elecciones del corazón. El corazón de la persona que no ha sido regenerado, que no ha nacido de nuevo, tiene su apego y su inclinación hacia las cosas indignas con gran intensidad. La persona que no ha nacido de nuevo, que no ha experimentado el nacimiento del Espíritu, tiene una inclinación natural hacia lo que no es bueno. Miente, maldice en una forma natural. No tiene gusto ni atracción hacia las cosas espirituales. Dice Corintios, ¿verdad? Que para él son ¿qué? Son locura. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, ¿verdad? Y dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No hay inclinación hacia la santidad, ni el buscar a Dios es parte de su propia vida. Su voluntad es corrompida y dice la Biblia que está en conflicto con la voluntad de Dios. Ahora fíjese, la persona que ya nació de nuevo, que tiene esa nueva vida, los genes de Dios, ha experimentado un cambio en su forma interna, en el corazón. Ahora tiene la necesidad de buscar a Dios. Algo le pasa al corazón. Yo recuerdo el día que Dios me tocó a mí, yo andaba de viaje, ¿verdad? Y fue algo, una experiencia que yo tuve el 4 de la mañana, un viernes para un sábado. Recuerdo que ese día, todo el día, anduve como un borracho busca una cantina. Estaba buscando una iglesia cristiana donde meterme para asistir a una reunión. No sé por qué, estaba con esa necesidad, ¿verdad? Y todo el día anduve así con esa sensación. Algo pasó en mí. Fíjese, cuando una persona nace de nuevo, esta persona experimenta una necesidad de buscar a Dios. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Sí. El hijo pródigo tenía la necesidad de dejar las cosas que estaba haciendo. Ya no hay esa atracción natural. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, tiene una atracción natural hacia lo malo, ¿verdad? Hacia las cosas que ofrece el mundo, hacia los placeres del mundo, ¿verdad? En forma natural. Hay un apego y una atracción que fluye. Pero cuando una persona nace de nuevo, la inmundicia pierde atracción hacia él. Ya no tiene poder sobre su propia vida. El hijo pródigo despertó, ¿verdad? Volvió en sí y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Este ya no es lugar para mí. Ya no pudo vivir ahí, ya no pudo estarse ahí haciendo lo que estaba haciendo, y tuvo que ir a la casa de su padre. Fíjese, algo interesante que le sucede a la persona que ya nació de nuevo es que ahora recibió, porque el Espíritu de Dios vino y entró en su corazón y le dio entendimiento espiritual. ¿Qué es el entendimiento espiritual? Lo hemos estado viendo en algunas partes del estudio de los miércoles. Es la iluminación espiritual de nuestra mente natural. El entendimiento espiritual es la iluminación espiritual de nuestra mente
natural. ¿Sí lo captan? Sí, sí. No está muy filosófico. ¿Sí lo agarran a entender este término? Fíjese, esto le da una realidad de la existencia de Dios. Ahora la persona dice, ¿sabes qué? Ahora sí que Dios existe. No sé por qué, pero tengo ¿alguno experimentó esta realidad cuando nació de nuevo? Sí. ¿Que Dios existe? Porque fíjese, cuando antes vivíamos en la carne, vivíamos con la naturaleza caída, si Dios existía era cosa que no nos importaba a nosotros, ¿sí o no? O sea, nos tenía sin cuidado. No nos importaba, vivíamos, dice Efesios, ajenos a la vida de Dios. Podíamos ir, venir, tomar decisiones, movernos de un lado para otro, y nunca volteábamos o nos referíamos con la persona de Dios. Pero cuando nacemos de nuevo, la persona ahora sabe que Dios existe. Ahora tiene ese entendimiento de saber algo que no sabía antes. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esto le permite tener, fíjese, muy en claro la realidad del pecado y sus efectos. Cuando una persona nace de nuevo, así como el hijo pródigo, él se dio cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal. Porque el Espíritu Santo activa la ley escrita en el corazón del hombre. Ahora el hombre, como recibió la naturaleza de Dios, decíamos la semana pasada que esa naturaleza guía, ¿verdad? Una naturaleza guía a la criatura. Hablábamos de un perrito, ¿verdad? Un perrito hace lo que un perrito hace, en forma natural. Nadie lo tiene que enseñar a ladrar, a hacer lo que hace, ¿verdad? Cada animalito, según su naturaleza, hace lo que es propio de esa naturaleza. De la misma manera, el hombre que nace de nuevo, ¿verdad? Ahora tiene una realidad del pecado. Lo que antes se le hacía normal y deleitoso, ahora se hace anormal y vergonzoso. Si una persona era mentirosa, ¿verdad? Algo le pasa y se da cuenta que es mentiroso. Y él reconoce que es mentiroso. Dice, yo era bien mentiroso. ¿Cuántos eran mentirosos antes de conocer a Cristo? Pues casi todos, ¿verdad? Y el que no levantó la mano, pues pobre, ¿verdad? No se ha dado cuenta. Ok, entonces fíjese, esto nos hace darnos cuenta de la clase de persona que éramos. Y algo muy importante, fíjese, es como si la persona entendiese que tiene un antes y un después. ¿A poco no? Es como una pauta en nuestra forma de vivir, antes de Cristo y después de Cristo. Nos queda muy en claro la vida que teníamos antes de conocer al Señor. Es como un parteaguas, ¿verdad? Es como es un nuevo comienzo, la nueva vida en Cristo. De hecho es eso, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y Dios empieza todas las cosas nuevas. Ahora la persona, ahora fíjese, la Biblia lo llama el viejo hombre y el nuevo hombre. Son dos personas diferentes, un antes y un después, ¿verdad? La vieja naturaleza, también llamada como la carne, también lo llama el hombre exterior. ¿Por qué lo llama el hombre exterior? Porque el hombre exterior vive para darle placer a su cuerpo y vive de acuerdo a sus sentidos. Sus sentidos están enfocados a sentirse bien, a pasársela bien y a no restringirse de nada. Este ignora todo lo que sucede en su interior y es 100% emocional. Vive de acuerdo a sus emociones, cómo se siente, ¿verdad? Por eso la gente que no conoce a Cristo le gustan las experiencias que lo hagan sentir emocionado, ¿verdad? Uy, no es que sentí, ¿verdad? El cristiano que tiende a ser carnal es emocional. Porque fíjese, el hombre nacido de nuevo ahora se da cuenta que tiene una vida interior. El nuevo hombre, la Biblia lo llama el hombre de adentro, ¿verdad? Es la vida del Espíritu. Esa vida del Espíritu tiene que salir, porque empieza por abajo, por dentro digo, pero tiene que salir al exterior. Ahora, yo he estado estudiando, ¿verdad? Y en cuanto a la vieja naturaleza,
hay al menos dos posturas muy fuertes con respecto a esto. Hay una postura que dice que Dios nos añadió una nueva naturaleza, que ahora nosotros tenemos dos naturalezas. ¿Alguien ha escuchado esto? Que ahora tenemos dos naturalezas, ¿verdad? Que tenemos una naturaleza antigua, pero también Dios nos da ahora, nos adiciona esta nueva naturaleza. Y algunos incluso lo llegan como a ejemplificar con esa ilustración de los dos perros, ¿no? Un perro negro y un perro blanco. Y si tú alimentas la carne, alimentas al perro negro y este va a estar más fuerte y ese va a ganar, es tu voluntad. Ahora, si alimentas al perro blanco, es la vida del espíritu y le va a ganar al otro, ¿verdad? Entonces, pues este tipo de postura, aunque pareciera que es algo real, ¿verdad? Porque hay veces pareciera que estamos en la carne y hay veces pareciera que andamos en el espíritu, no es bíblica. Porque si nosotros pensamos que somos una parte luz y una parte tinieblas, ¿cómo vamos a vivir? A ver, ¿cómo va a vivir una persona que piensa que tiene las dos naturalezas? De una manera mediocre, ¿verdad? Porque va a decir, bueno, pues, ¿a poco no somos buenos para las excusas, no? Me ganó la vieja naturaleza. ¿A qué no me la quitó Dios, verdad? Me la dejó ahí. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, vamos a tener, siempre se nos hará imposible poder vivir de una manera santa, apartada. Entonces hay una ahí, ¿verdad? Porque yo he escuchado mucho esta postura, ¿no? Que tenemos las dos naturalezas. Pero realmente la palabra de Dios nos enseña, fíjese, si volvemos a leer 2 Corintios 5:17, que es muy conocido, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, la nueva posición en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Somos nuevas criaturas. O sea, una nueva creación. Dios ahora nos dio de su naturaleza, ¿verdad? Dice, las cosas viejas. ¿A qué se referirá las cosas viejas? A toda la forma de vida que teníamos, ¿verdad? Toda la forma de las prácticas que hacíamos. Dice, pasaron y Dios hace todas las cosas nuevas. Entonces tenemos que desechar la idea que somos una parte de luz y una parte de oscuridad. No, somos completamente luz. Fíjese lo que dice Efesios 5:8. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo, ¿qué dice? Erais tinieblas. Hay tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Fíjese, es interesante que dice, no dice estábamos en tinieblas, dice que éramos. Ya no. Éramos tinieblas. O sea, éramos tinieblas adentro y tinieblas afuera. O sea, y dice ahí, fíjese, mas ahora sois luz en el Señor, por lo tanto debemos andar como hijos de luz, ¿verdad? Debemos andar como hijos de luz, porque ahora nosotros somos personas que ya conocemos a Dios y sí podemos. Ahora fíjese, la verdadera madurez espiritual consiste en entender y conocer quiénes somos ahora en Cristo. Esa es la verdadera madurez espiritual. Déjenme le digo algo, el diablo no puede cambiar la realidad de lo que sucedió en su corazón cuando usted nació de nuevo. No lo puede cambiar, es una realidad. Usted es una nueva criatura, Dios lo perdonó, Dios lo limpió, el Espíritu de Dios está en usted y todas las cosas pasaron. Ahora, lo que sí puede hacer el diablo es engañarnos para que no vivamos de acuerdo a lo que realmente somos en Cristo. ¿Sí le captaron? El diablo puede mentirnos y puede hacernos creer
que realmente no hemos cambiado, que realmente no ha sucedido nada, que seguimos siendo los mismos. ¿Alguien el diablo le ha sugerido esa mentira? Es algo verdadero, ¿verdad? Llega y nos dice, no ha pasado nada y no pasa nada. No, miren, cuando una persona, ahora importante, dijimos que cada persona, cada criatura, actúa de acuerdo a su naturaleza. ¿Qué pasaría si quisiéramos hacer que un perro actúe como un gato? ¿Se puede? No se puede. ¿Qué pasaría si quisiéramos que una persona que no ha nacido de nuevo actúe y viva como uno que ya nació de nuevo? ¿Va a poder? No puede. No puede, porque no es un asunto de reglas. O sea, no es un asunto. Una persona me decía, pastor, pon una lista de cosas que debemos de dejar de hacer ahí, ¿verdad? Y cosas que sí tenemos que hacer, ¿verdad? No ese es el caso. Tienes que cambiar naturalezas. Tienes que permitirle a Dios que cambie tu naturaleza, ¿verdad? Ahora, fíjese, tenemos que entender una verdad muy importante. ¿Cuál es el propósito de la regeneración? ¿Cuál es el propósito para el cual Dios nos perdonó, nos limpió, nos puso un corazón nuevo, nos dio vida en el Espíritu? ¿Cuál es el propósito? ¿Ser mejores personas? ¿No? ¿Ir al cielo? No. ¿El ser positivos? No. ¿Saben cuál es el propósito? El contener a Dios. Dios no pone su espíritu en vasos sucios. Si una persona vive una vida sucia, no ha nacido de nuevo, y el Espíritu Santo difícilmente va a vivir ahí. Por eso Dios hizo al hombre como un vaso para contenerlo a él. ¿Sabe que yo estaba leyendo ahí en Génesis 2, ¿verdad? Cuando le ponen los dos árboles, uno de la ciencia del bien y el mal y uno del árbol de la vida. El hombre tenía que escoger, bueno, como de la vida o como de la ciencia del bien y el mal. Esos árboles representan dos cosas. El árbol de la ciencia del bien y el mal representa una vida de independencia de Dios. Y el árbol de la vida es una vida de dependencia de Dios. Ahora fíjese, Dios hizo al hombre limpio, a su imagen y semejanza, pero no le puso el árbol de la vida para que el hombre lo tuviera dentro. El árbol de la vida estaba afuera. ¿Y sabe que el hombre no comió del árbol de la vida? Nunca comió del árbol de la vida. ¿De cuál comió? Entonces el hombre escogió a Satanás. Dice Juan 3, ¿verdad? 19, 20, por ahí dice, y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. ¿Sabes que hoy Dios te pone a ti delante el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal? Nosotros cuando recibimos a Cristo es como decidir comer del árbol de la vida. Y sabe que un día vamos a estar en la presencia de Dios, dice Apocalipsis, ahí en Apocalipsis 2, que vamos a poder comer de ese árbol, literalmente, el árbol de la vida. Vamos a poder alimentarnos de ese árbol y va a ser una experiencia verdaderamente sobrenatural. Entonces, nosotros ahora experimentamos ese nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para que Dios more en nosotros. Ahora nosotros somos contenedores del Espíritu Santo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mis pecados. Entonces fíjese, nosotros ahora tenemos la presencia de Dios. Y eso nos lleva
a ser guiados por la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Ahora fíjese, podemos preguntar, ¿por qué si tengo una nueva naturaleza, sigo experimentando luchas en mi corazón con el pecado? ¿Sí o no? Cuando más me pasa a mí. ¿Sí? Es una realidad, ¿verdad? Tenemos una lucha entre hacer, fíjese, Romanos capítulo 7 nos habla de ese hecho. Romanos 7, versículo 20. Y si no hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Fíjese, la ley de mi mente es mi voluntad, que me lleva cautivo a la ley del pecado. La ley del pecado es la ley de la carne, es el efecto de la carne, que obra en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sigo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué le pasó realmente a la vieja naturaleza, al viejo hombre? ¿Qué le sucedió? ¿Dónde quedó? Crucificado. Romanos 6:6 nos explica. ¿Qué le pasó a mi antiguo hombre, al mañoso, mentiroso, al chismoso, ¿verdad? Al enojón, al amargado, a todo eso? Dice la palabra de Dios, que dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. El día que yo me arrepentí de mis pecados, ese día, ¿verdad? El viejo hombre fue clavado en la cruz. Yo tengo problemas con el tiempo, Dios no. El sacrificio de Jesús es aplicable a todos los seres humanos antes y después del sacrificio en la cruz. Por eso sigue vigente. ¿Me entiende? Cuando una persona se arrepiente, no importa el lugar, la fecha, el tiempo, Dios clava el viejo hombre en la cruz del Calvario, y esa persona clava su antigua naturaleza ahí. Y cuando Cristo es enterrado en la tumba, esa persona es enterrada junto con Cristo, y cuando Cristo resucita al tercer día, esa persona resucita nuevamente. Ahora somos criaturas resucitadas de los muertos. ¿Cuántos entendieron esto? Ahora, ¿qué pasa con lo que sucede con nuestra carne? La carne también no solamente es la antigua naturaleza, sino que también la carne representa los patrones pecaminosos de conducta, y la carne tiene memoria del pasado. Por eso fíjense, nosotros ahora en la parte legal ya fuimos perdonados y justificados. Él pagó el precio legal por nuestro pecado, ¿ok? En la parte espiritual también fuimos libres del poder del pecado. Si no, lea Romanos 8, versículo 2. Perdón. Porque la ley del Espíritu de vida, o sea, es el Espíritu Santo morando en mí, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El ejemplo que siempre hemos puesto, ¿verdad? La ley de la gravedad. Para que un avión vuele, necesita vencer o romper con la ley de la gravedad. Alguien inventó algo más poderoso, unas turbinas más poderosas, que rompen con el poder de la ley de la gravedad, y eso es el principio de la aerodinámica, y eso hace que un avión pueda volar, porque las turbinas que tiene son más potentes que la ley de la gravedad.
Y eso hace que el avión se levante. Es increíble, uno está malo, con 400 personas que se meten ahí y maletas. Puede volar. ¿Por qué? Porque los aparatones esos que tienen rompen con el poder de la ley de la gravedad. El espíritu que mora ahora en nosotros, dice la palabra en Romanos 8:2, es el espíritu de vida. Rompe con el poder del pecado. Y si nosotros nos metemos con Dios, vamos a poder experimentar un poder sobrenatural para vencer cualquier pecado que venga a nuestra vida y poder una vida de libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiendes? Entonces ahora nosotros podemos vivir apartados para Dios. Si Dios dice la palabra que tú y yo somos santos, apartados para Él, nosotros podemos vivir así. Pero la carne tiene memoria, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros con esa memoria de la carne? Porque la carne viene, ¿verdad?, de vez en cuando y nos empieza a recordar el pasado. Tenemos que hacer dos cosas muy sencillas. Número 1, Colosenses 3, del 5 al 7. Colosenses capítulo 3, del 5 al 7. Y vean, el 3 está padrísimo, ¿eh? Vean lo que dice. Porque habéis muerto en el pasado. O sea, ya el viejo hombre, la vieja mujer, ya murió en la cruz y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Ok? 5 dice, hagan morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales nosotros también anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. Dice que, ¿quién va a hacer morir en lo terrenal? Dios ya hizo su parte, nos dio su naturaleza, nos dio al Espíritu de Dios que mora en nosotros, clavó el viejo hombre en la cruz, nos perdonó nuestros pecados, nos limpió nuestros pecados, nos dio un nuevo corazón, ahora somos nuevas criaturas. Pero deshacernos de la memoria y del recuerdo de la carne nos toca a nosotros. Dice aquí, hagan morir. ¿Qué es hacer morir? No alimentes tu carne. No te juntes con las personas que no te debes de juntar. Que tú sabes que el Espíritu te guía y te dice, no vayas a tal lugar, no vayas con tal persona, cancela tal cosa, ya no veas esto, ya no hagas aquello, deja de meterte a tal página, deja de hacer tal cosa, pon restricciones y sobre todo rinde cuentas. Si algún servidor aquí no rinde cuentas, está en desobediencia. Todos rendimos cuentas aquí. Porque es importante dar cuentas de lo que hacemos. A todas horas. A la carne no le gusta dar cuenta. La carne le gusta vivir en desobediencia y en total libertinaje. El Espíritu Santo nos lleva a dar cuentas y a rendir de lo que estamos haciendo en nuestra vida por nuestro propio bien. ¿Sí o no? Amén. Se quedaron calladitos. Mire, le damos tantito chance al diablo y... Amados, he visto tanta desgracia, en serio, en familias cristianas, matrimonios cristianos, hijos cristianos que se pierden, se alejan de Dios. ¿Por qué? Porque creyeron que eran muy fuertes y que no tenían que dar cuenta a nadie. Tenemos que dar cuenta a Dios por nuestro propio beneficio. Dice ahí, hagan morir lo terrenal, renuncien al pecado, renuncien a todo lo que... ¿A poco no sabemos lo que no nos conviene? ¿Sí o no? Sí. Perfectamente, el Espíritu Santo nos dice eso no está bien, punto. Pero como Jonás, ¿verdad? Hay algunos que se parecen a Jonás, Dios los manda para allá y agarran para allá, ¿verdad? Te va a mandar un pescadito el Señor. Entonces, si está el gordito, un pescador. ¿Ok? Segunda cosa que tenemos que hacer, renovar nuestra mente con la palabra. Romanos 12:2.
Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. No solo renunciar, sino dice, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál es la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Meditar la palabra todos los días. Todos los días. Meditar la palabra. ¿Cuántos hicieron su meditación esta semana? Levanta la mano. ¿Ok? Es importante. Un cristiano que no medita la palabra se va a atrasar. Se va a acoplar a la forma de pensar del mundo. Ahora fíjese, ahora que hemos estado meditando la palabra, ha estado padrísimo. Me encanta esta historia de David y Goliat. ¿A poco no tiene mucha enseñanza? No, cada cosa que nosotros veamos está interesante. Es una batalla muy conocida, ¿verdad? Histórica. Y que nos trae mucha enseñanza porque es actual y contemporánea. Nosotros podemos aprender un montón. Porque Goliat va a llegar a querer amenazarnos. Ahora fíjese, yo cuando estaba meditando en esto, veía que hay tres partes de esta guerra. Tres partes o tres figuras. En primer lugar, yo veo que Goliat y los filisteos representan a nuestros tres enemigos. ¿Cuáles son los tres enemigos del cristiano? El mundo, la carne y el diablo. El mundo y el diablo están fuera. La carne está en nuestra memoria, ¿verdad? Está en nuestro miembro, dice Romanos. ¿Ok? Otra parte, Saúl y los hombres de Israel. ¿Qué representa? La vida en la carne. Representa a la persona que vive en la carne, que vive como vivía antes de conocer a Cristo. Y en tercer lugar, David. ¿Qué representa a David? Vivir en el Espíritu. Nosotros tenemos esas dos. Fíjense, es interesante que tanto David como Saúl y sus hombres pasaron por la misma guerra que David. O sea, vivieron el mismo conflicto. Vieron al mismo monote ahí, ¿verdad? Al mismo gigante. Escucharon las mismas palabras, pero tuvieron reacciones diferentes. Porque uno andaba en el espíritu y los otros andaban en la carne. Ahora fíjese, veamos en primer lugar a Goliat y los filisteos. Si nos vamos a 1 de Samuel 17, me llama la atención aquí el capítulo 17, versículo 1 de 1 de Samuel, comienza diciendo: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá. Dice aquí, fíjese, es interesante que ver que estos enemigos del pueblo de Israel se congregaron. Hay una diferencia en las palabras. Cuando habla de congregarse, habla que fueron puestos en orden. Fueron convocados en orden y había una organización ahí. Cuando se refiere al pueblo de Israel, dice que se juntaron. ¿Entiendes? Había desorden. Pues vámonos ahí. Y estaban hechos bola ahí. Los otros no. Entonces el enemigo dice Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra un ejército bien organizado, bien ordenado. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados, porque el enemigo ataca, ¿verdad? Si una persona le abre puerta. Ahora, fíjese, vea lo que sigue ahí. Dice que se congregaron en Soco, que es de Judá. Wow, ¿qué significa eso? Que el enemigo había tomado posesión del pueblo de Israel. El enemigo ya estaba dentro, porque ellos lo permitieron entrar. Fíjese, es muy diferente luchar contra una tentación que luchar contra la condenación de algo que ya se hizo.
son dos cuadros diferentes. En un caso, en el primer caso, el enemigo está fuera porque es una tentación. En el segundo caso, el enemigo, ¿dónde está? Ya se metió. Ya se metió. Y a veces nosotros le damos lugar al diablo. Y esto nos resta fuerza, nos resta autoridad. Porque el pecado se levanta como un Goliat. El pecado que se ha cometido se levanta como un Goliat que nos acusa. Leí una historia increíble esta semana de un hombre, fíjese, dos hombres que eran enemigos y se reconciliaron. Y se pusieron de acuerdo, no dice de dónde eran, yo creo que a lo mejor canadienses, pero se fueron al Polo Norte, se fueron de aventura y se fueron de cacería. Y estando allá, en un lugar recóndito, se pelearon. Y como iban armados, uno mató al otro. Y se regresó, ¿verdad? Dijo, pues aquí no hay nada, y mete en una hendidura de una montaña, ¿verdad? Lo mete en un río. ¿Quién lo va a encontrar? Y se regresa. Y cuenta la historia, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El cuento de que, pues que es algo real, ¿eh? Es algo que sucedió, no es algo ficticio. Y dice, no, pues mi amigo se enfermó y ya se quedó, ¿verdad? Entonces ya no lo pude traer y le creyeron, levantan ahí actas o no sé qué cosa, ¿verdad? Y pasan los años. Y resulta que una parte de la montaña donde estos hombres habían estado se desgaja de la montaña, es como un brazo que se le desprende y empieza a flotar por el océano. La patrulla, ellos cuidan el tráfico marítimo, ¿verdad? Y ese tipo de bloques que andan flotando, lo que hacen, los dinamitan para que se destruyan. Y llegan y se bajan y empiezan a acumular. Después de muchos años empiezan a poner dinamita. Y un hombre dice, no, pues ahí hay una grieta, me voy a meter, ¿verdad? Para poner la dinamita. ¿Y qué cree que se encontró? El cuerpo del hombre. Como estaba en el hielo, estaba intacto, como un jamón en el refrigerador, ¿verdad? Así. Como un pavo, exacto, como un pavo. ¿Y qué cree? Como había reportes, lo identificaron, el hombre estaba intacto. Después de muchos años, pues lo agarraron. ¿Qué cosa, no? ¿Cómo? Imagínense algo que sucedió tan lejos allá. ¿Por qué? Imagínense las cosas que nosotros hacemos aquí en cerquita. ¿Ustedes creen que no se van a saber? Cuando hacemos cosas a la vuelta de la esquina, si es ingrato, después de muchísimos años estando a miles de kilómetros, ¿se supo? Entonces ahí dice la palabra que el enemigo estaba dentro. Y el enemigo comer, ¿verdad? Ahora, interesante. ¿Sabe lo que significa Judá? Alabanza. Habían bajado la alabanza. La alabanza es gratitud. La alabanza es honra. Cuando no alabamos a Dios, cuando no lo honramos a Él, vamos a terminar honrando a otras cosas. El enemigo se metió. Goliat y los filisteos tenían derecho de estar ahí porque ellos le habían dado lugar, ¿verdad? Entonces vemos que, bueno, las palabras son muy interesantes. Soco significa espina, ¿verdad? Es lo que dice ahí, que se congregaron en Soco, que es Judá, y acamparon en Soco y Aseca. Aseca significa lugar de labranza o lugar de cultivo. Fíjense, lo que ellos se cultivaban se lo habían entregado al enemigo. Ahora el enemigo se estaba enseñoreando de lo que ellos hacían, de lo que ellos trabajaban.
de lo que ellos producían. ¿Por qué? Porque no estaban alabando al Señor. Goliat, ¿cuántos saben lo que significa Goliat? Significa desterrado, sin tierra. Uno de un lugar a otro. ¿Y a qué viene Goliat? Cuando nosotros le damos lugar al enemigo, se levanta Goliat y nos empieza a amenazar. Nos empieza a robar el gozo, nos empieza a robar la paz, porque ya está dentro. ¿Entiendes? Y Goliat viene, número uno, a producir temor. Número dos, viene a impedirnos escuchar la voz de Dios. Número tres, viene a avergonzar al pueblo de Dios, para que Dios no sea glorificado. Vemos ahí, ¿verdad?, que Saúl y sus hombres dice que acamparon, versículo 2, Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Valle de Ela significa encina, y la encina es un árbol que produce un fruto amargo con el que se alimentaban los cerdos. ¿Qué hacía el hijo pródigo cuando estaba lejos de la casa del padre? Alimentaba cerdos. Cuando nació de nuevo, cuando volvió en sí, ¿qué hizo? Nunca más regreso a este lugar. Amados, tenemos que darnos cuenta de perder la batalla y jugamos con el pecado. Hay mucha miseria, hermanos. Hay mucha miseria. El pueblo de Israel estaba viviendo y sufriendo bajo las condiciones del enemigo. Vivían bajo sus propias fuerzas, ¿verdad? Saúl, ¿se acuerdan de las tres cosas que ofreció Saúl? Riquezas, a su hija, ¿verdad? Representa un placer carnal y vivir sin responsabilidades delante de Dios. Pero yo creo que ya para terminar veamos lo que significa David. David es la vida del Espíritu, amados. David es aquel que vive bajo su nueva naturaleza y honra a Dios con todas las cosas que hace. Veíamos ahí, ¿verdad?, que es un conflicto donde David estaba por un lado y el pueblo de Israel por otro lado. David es el que enfrenta y vence a los gigantes. Es aquel que entiende que su victoria diaria depende de su comunión y su relación con Dios. Aquel que escucha todos los días la voz de Dios. Amado, y quiero que usted entienda esto, que David, yo quiero preguntarle, ¿David la tuvo fácil? No. ¿Contra qué tuvo que luchar? Aparte. Contra el hermano y el mismo rey. Lo tenían en poco. Fíjese, con problemas familiares. ¿Alguien batalla con problemas familiares aquí? Sí. A ver, no levantaron. ¿Alguien levanta? Batallamos con problemas familiares. Batallamos con menosprecio. ¿Quién menospreció a David? Padre. Su propio papá, ¿verdad? Su propio papá lo tuvo en menos, no lo invitó cuando tenía que haberlo invitado. No lo invitó. Lo tuvo en menos. Su hermano mayor también lo menospreció, ¿verdad? Y luego va con su rey. ¿Y qué hizo Saúl? ¿Qué le dijo? No vas a poder. ¿Alguien le ha dicho a usted que no va a poder? Que no va a poder vencer el pecado, que no va a poder salir adelante. David batalló con todo eso. Amado, la vida cristiana no es un lecho de rosas. No es fácil. Si no, pregúntenle al Señor Jesús. ¿La tuvo fácil Jesús? ¿La tuvo fácil Pablo? Nadie la tiene fácil. Pero la palabra de Dios dice que con Cristo somos más que vencedores. David, en medio de todos esos conflictos, amado, que no te engañe el diablo. Que no te engañe el diablo, ¿verdad? Y que te venga a decir algo que no es cierto, una realidad que no es cierta. David, ¿verdad?, fue un hombre que se sobrepuso a todos esos. Ahora, no solamente eso, fíjese, interesante,
los espirituales que quieren obedecer a Dios van a batallar con los carnales, ¿sí o no? Siempre se levantan los que están en la carne, como su hermano, como Saúl, a querer impedir la obra que Dios quiere hacer a través de nosotros. Entonces esta mañana yo te quiero invitar para que tú y yo nos levantemos y podamos tomar la victoria que Dios tiene para esta iglesia y para tu propia vida. Esta semana que viene, amados, tenemos una oportunidad muy hermosa de salir a las calles del pueblo, próximo domingo, y dar testimonio. Me encanta la idea cuando David le dice a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas. Imagínate qué privilegiadas esas ovejitas. Dice que cuando una de mis ovejitas caía en el hocico de un oso o de un león, yo iba y la salvaba. Amados, la gente que no conoce a Dios en este pueblo está en el hijo del diablo. Dios quiere que tú y yo vayamos como David, llenos del Espíritu de Dios, no en nuestras propias fuerzas, y le abramos el hocico y le digamos suéltalas, porque van a conocer al Señor. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos se van a levantar y van a decir, Señor, tal vez mi esposa o mi esposo, mis hijos estén aprisionados en el hocico del enemigo, pero yo con el poder y la autoridad que Él me ha dado, que nos ha dado, vamos a poder levantarnos y vamos a poder vencer. Yo te invito, amado, para que esta noche nos unamos, digo todas estas noches a partir de hoy. ¿A qué horas? 10 de la noche. Vamos a empezar a orar mínimo 10 minutos. Ya si quieres pasar toda la noche orando, ya está bien, ya es asunto tuyo, ¿verdad? Pero vamos a empezar a clamar y vamos a ver algo sobrenatural en este pueblo, en Ajijic, en Chapala. Vamos a orar para que la iglesia de Dios despierte y podamos ser victoriosos en esta batalla. ¿Cuántos creen que podemos ganar la victoria? Que podemos arrebatar toda la gente que no conoce a Cristo y nos levantamos con autoridad y peleamos la batalla. Ponte de pie y vamos a orar. Vamos a terminar este día diciéndole, Señor, este día en el nombre de Jesús, yo termino mi trato con el pecado. Yo renuncio, Dios, a toda invasión del enemigo, y en esta hora yo te pido perdón, Señor. Perdóname, límpiame. Y en esta hora, Señor, yo echo fuera el enemigo de mi vida, de mi conciencia, de mi corazón, de mi casa. Yo renuncio, Dios, a todo lo que no te agrada a ti, todo lo que no te honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús, el día de hoy voy a vivir, Señor, conforme a mi nueva naturaleza, porque yo soy un hombre apartado para ti. Yo puedo vivir en santidad. Amén. Yo soy una mujer apartada, lavada con la sangre de Cristo. Y en esta hora, Dios, nos levantamos como se levantó David en medio de toda esta oposición, en medio de toda esta guerra, y declaró que tú eres más poderoso que los gigantes que nos acosan. En esta hora, Señor, nos levantamos y ponemos en tus manos a esta iglesia, ponemos en tus manos a cada familia de esta congregación. Amén. Padre, nos levantamos creyendo y confiando en ti, Señor, y vamos a ver milagros poderosos, Señor. Vamos a ver tu gloria manifestada en nuestras vidas. Vamos a ver tu gloria manifestada en las familias de esta iglesia. Vamos a ver estos pueblos, Dios, Ixtahuacán, Chapala, Ajijic y todos los pueblos que están alrededor. Buenavista, empieza a declarar, dile, yo declaro que Agua Escondida, que le pertenece a Cristo, declaro que Aguililla le pertenece a Cristo. Empezamos a clamar y toda esta semana, Señor, nos levantamos y tomamos autoridad, Señor, y vamos a ver tu gloria y tu poder derramándose. Oramos por este desfile, Señor, la próxima semana, que tú abras puertas, Señor, y pongas a estos pueblos bajo convicción de pecado, Señor, para que podamos hacer tu obra y cantar victoria desde ahorita, Señor. Así como tú entregaste a este Goliat, Señor, nos entregas a estos pueblos para que tu nombre sea conocido y la gente pueda saber que hay un Dios, el Dios de los escuadrones de Israel. Amén. Vivo todavía en el Amén. nombre poderoso de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dios te bendiga.
bendiga.